de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Qué tienen en común estos momentos? ¿Quieres casarte conmigo? ¡Felicitaciones! ¡Has terminado tu carrera! ¡Felicitaciones! ¡Es una niña! En todos estos momentos generamos hormonas de la felicidad. ¿Sabías que tenemos el mismo efecto cuando ayudamos a los demás? Este 5 de abril, Gran Colecta Nacional de Múnera. Entrega tu contribución en la iglesia de tu parroquia o curia diocesana. Gracias a tu aporte, miles de personas en todo el país tendrán una mejor calidad de vida. Porque donar es un ciclo que termina en amor. Conoce qué acciones realizamos con tu aporte en caritasecuador.org. Gracias al aporte de esta emisora. Ecuador, preparado para enfrentar al coronavirus. En Ecuador tenemos casos confirmados de COVID-19, de los cuales la mayoría presentan síntomas leves y están en aislamiento, recibiendo atención médica adecuada. Se mantiene la vigilancia epidemiológica activa y gracias a este protocolo se puede descartar infectados o confirmar posibles casos. Los exámenes para determinar la enfermedad se están efectuando en el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación, INSPI, el cual cuenta con los reactivos necesarios y un laboratorio certificado por la Organización Mundial de la Salud, OMS. El INSPI es el único laboratorio en el país que puede realizar y entregar resultados positivos o negativos de coronavirus. El gobierno de todos tiene un plan de respuesta y acciones para hacer frente a esta situación. Se activó la Mesa de Salud y Atención Prehospitalaria de los Comités de Operaciones de Emergencia COE, tanto nacional como provinciales, para coordinar el trabajo de la red pública de salud. Además, se han incrementado los controles en los puntos de ingreso al país, sea este aéreo o marítimo, sobre todo para pasajeros de China, Italia, Irán y Corea del Sur, países con casos confirmados del coronavirus. En los puntos de control migratorio se indaga a los viajeros sobre los países visitados previamente. Quienes provengan de dichas naciones son atendidos por personal médico, sea que presenten síntomas o no. Si el viajero presenta algún síntoma, se lo traslada de manera inmediata a una casa de salud. También se cuenta con el servicio de la línea 171, una plataforma donde la ciudadanía puede recibir toda la información necesaria sobre el coronavirus. Y recuerda, las recomendaciones de higiene personal para la prevención del COVID-19 son el lavado de manos permanente, no llevarse las manos al rostro, si se tose cubrirse la boca con un pañuelo desechable, el uso de gel desinfectante y acudir a los centros de salud si se presentan síntomas gripales. Las noticias falsas que están circulando en la red o mensajes de texto son una forma de crear alarma y preocupación entre la población. El COVID-19 es un tema de salud pública de importancia internacional que se debe encarar con responsabilidad y que está siendo atendido con todos los protocolos sanitarios que se requieren para estos casos. Es importante mantener la calma, evitar la desinformación y mantenerse al tanto en canales oficiales. Toda una vida. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Este día en la historia del Ecuador. El Servicio Jesuita a Refugiados es una organización católica internacional de carácter no gubernamental que trabaja en más de 50 países en el contenido de su misión es acompañar, servir y defender los derechos de las personas en situación de refugio y desplazamiento forzado. ¿Dónde estamos? En la región de Latinoamérica, el SJR se encuentra en Colombia, Ecuador y Venezuela y más recientemente en México, especialmente. Amigos nuestros, bienvenidos y bienvenidas. Aquí empieza Bien Ecuatorianísimo,
su programa favorito hecho por y para los migrantes, dentro y fuera del país. Saludos cordiales amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de su programa que es bien ecuatorianísimo. Hoy miércoles 11 de marzo del 2020, como todos los miércoles tenemos una cita aquí por la señal de la radio CCE 940 AM. Un saludo cordial a los miles de compatriotas residentes en todo el mundo, en especial a los que hacen patria lejos de su tierra. Siempre agradeciendo a las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el apoyo que nos brinda a este programa que es hecho por y para los migrantes. En redes sociales ya nos pueden ubicar como Bien Ecuatorianísimo, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube o directamente a nuestro número de WhatsApp que es el 099-722-2570, que inmediatamente daremos a conocer sus nombres, likes, comentarios o sugerencias. Bien, empezamos. En el segmento cívico queremos realzar nuestras raíces y seguimos en la lucha para que las autoridades hoy se me acercó un borrachín regresen a las aulas sin zapatos, de todas las unidades educativas del país la asignatura de cívica. ¿Por qué? Porque saber de dónde venimos nos permite recuperar nuestra memoria histórica, reconociendo nuestra identidad en un entorno intercultural y con base en ello proyectar un mejor futuro. Para esto hemos preparado esta pequeña reseña titulada Este día 8 de marzo en la historia del Ecuador. ¿Por qué 8 de marzo? En el Ecuador se llevó a cabo el Día Internacional de la Mujer y justamente con esta reseña histórica queremos realzar el papel tan preponderante que cumple la mujer en la sociedad. Por eso es de que hemos preparado y para ello les dejo en su consideración y regresamos inmediatamente. Este día en la historia del Ecuador. 8 de marzo. En nuestra patria y en el resto del mundo se celebra el Día Internacional de la Mujer. 1935. Muere en Loja el compositor Salvador Bustamante Celi. Nació en la misma ciudad en 1876. Fue profesor del Colegio Bernardo Valdivieso, organista de la catedral. Formó el Sexteto Lojano, estructuró la banda de la Sociedad de Obreros de Loja. Dejó destacados discípulos como Segundo Cuevas Celi. En reconocimiento a sus méritos, el Conservatorio de Música de Loja lleva su nombre. 1986. El presidente León Febres Cordero destituye de su cargo al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Frank Vargas Pasos, lo que da lugar a una insurrección de elementos de la FAE y posteriormente a otros sucesos como la prisión de Vargas y el secuestro del presidente Febres Cordero en la base militar de Taura. 1999. En el gobierno de Damil Mawad, la Junta Bancaria dispone el feriado bancario, con lo cual se consuma la gran estafa a los ahorristas y cuentacorrentistas del sistema financiero por parte de los banqueros corruptos, que termina costando a la nación más de 8.000 millones de dólares. 2001. El Tribunal Supremo Electoral sanciona con una multa de 6 millones de dólares a Damil Mawad y a su hermano Eduardo Mawad del Partido Democracia Popular por haber recibido 3 millones de dólares del señor Fernando Aspiazu Seminario como aporte para la campaña presidencial de 1998. Bien, continuando con
estamos en el segmento institucional. Y qué grata tener la visita de Ramiro Casanova, coordinador territorial del área Pichincha del Servicio Jesuita a Refugiados. Para darnos a conocer un poquito más de sus actividades en beneficio de los migrantes. Ramiro, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy agradecido de esta posibilidad que tenemos como organización. Soy del Servicio Jesuita Refugiados Ecuador, que es una organización católica internacional, parte de la Compañía de Jesús. Eso es muy importante conocer a qué se dedica y prácticamente en cuántos países se encuentran ustedes, porque la información que nos proporcionaron nos quedaron un poquito con la intriga. Digo, esta misión, este servicio es mundial, ¿verdad? Sí, en efecto, nosotros somos el Servicio Jesuita Refugiados del Ecuador. Nosotros formamos parte de una organización católica internacional llamada JRS, en inglés, perdón. Nosotros somos una organización no gubernamental dentro de la Compañía de Jesús en el Ecuador. Nosotros estamos ahora mismo en este mes de noviembre, pues cumplimos 20 años de estar acá en el país, atendiendo a población migrante, a población refugiada, a población con necesidad de protección internacional. Ustedes como ONG, prácticamente el Estado, ustedes lo único que es que aportan con sus servicios, con sus logísticas. ¿Hasta qué terreno ustedes pueden llegar en apoyos, digamos, en el gobierno? A ver, nosotros sí en efecto mantenemos una independencia absolutamente de entidades del Estado, ¿no? No recibimos ningún recurso desde el Estado ecuatoriano. De hecho, pero sin embargo nosotros, para que podamos operar en el Ecuador, por supuesto tenemos un convenio marco que nos avala poder trabajar acá como una organización internacional que somos, ¿no? Entonces el Ecuador tiene unas políticas, unas líneas bastante claras de cooperación, en este caso para población migrante, y los recursos un poco que tenemos justamente de donantes internacionales desde el se llama PRM Estados Unidos, que es el Departamento para Personas Refugiadas y Migrantes de Estados Unidos. Desde allí nosotros es uno de los principales donantes o entidades que apoyan a todas las acciones que hacemos nosotros como Servicio Jesuita acá en Ecuador. Eso es muy importante ahora con lo que tenemos las olas de migrantes de diferentes países. ¿Ustedes cómo centran, cómo canalizan esta obra? Nosotros tenemos un mandato como Servicio Jesuita Refugiados, que es acompañar, servir y defender. Esos son como los 3 pilares de nuestro trabajo: acompañar, servir y defender. Desde esta visión nosotros optamos por el empoderamiento de las personas a través de un servicio integral que garantiza sobre todo el ejercicio de derechos. Ese es básicamente nuestro principio, ¿no? Para esto pues lo hacemos de una manera autónoma, de modo que podamos ir desarrollando y potenciando las capacidades de las personas, de los grupos sociales, de los grupos de migrantes, de refugiados. Permítame presentarle este video para que nos aclare un poquito más. ¿Cómo no? Estoy a las órdenes. De Servicio Jesuita de Refugiados. El 2, mi estimado Panchito. Tenemos ahí sí un poquito más que nos hicieron llegar de qué es el servicio jesuita, ya que me encontré con la sorpresa de que en Panamá, casi en todo sí, de hecho nosotros somos parte, es una organización internacional bastante grande, ¿no? Sí. Nosotros tenemos justamente la sede, nosotros decimos para Latinoamérica y el Caribe, que la sede está en Bogotá, exactamente. Desde allí se direcciona el trabajo para Venezuela, para Colombia, Ecuador. Y tenemos otro tipo también de oficinas desde el Servicio Jesuita, que estamos en Perú, en Chile, en Argentina, en Uruguay. Bueno, estamos casi a nivel mundial.
Perfecto, ya estamos listos. El Servicio Jesuita a Refugiados es una organización católica internacional de carácter no gubernamental que trabaja en más de 50 países en el mundo. Su misión es acompañar, servir y defender los derechos de las personas en situación de refugio y desplazamiento forzado. ¿Dónde estamos? En la región de Latinoamérica, el SJR se encuentra en Colombia, Ecuador y Venezuela y más recientemente en México, especialmente en las zonas de frontera donde más flujo migratorio persiste. Nuestros servicios. Desde el SJR desarrollamos programas que contribuyen a mejorar las condiciones de vida y el reconocimiento de los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado y refugiados, y así cooperar en la construcción de un modelo de sociedad más justa, incluyente, sostenible y reconciliada. Para ello, brindamos acompañamiento jurídico, acompañamiento psicosocial y asistencia de urgencia y emergencia. Acompañamos procesos de reconciliación, construcción de paz, fortalecimiento de organizaciones y medios de vida. Desarrollamos acciones pastorales, de educación formal e informal y de prevención tanto de desplazamiento forzado como de la vinculación de menores en dinámicas violentas. Finalmente, contamos con estrategias transversales de incidencia, comunicación y fortalecimiento institucional. En tiempos de muros, construyamos puentes. Ayúdanos para que las personas refugiadas y desplazadas tengan una vida digna. Me parece que es muy bonito el mensaje. Y esto usted... hecho cargo. ¿Desde cuándo está usted? ¿Cuándo le nace esta misión? ¿Usted también fue migrante? No, yo no soy migrante, soy de Ecuador, pero más bien yo soy colaborador del Servicio Jesuita, ya vamos para un par de años casi, pero claro, más bien casi todas las personas con las que nosotros trabajamos en el Servicio Jesuita, más bien somos personas vinculadas a procesos organizativos, a procesos de servicio con la gente en diferentes espacios, diferentes organizaciones, siempre enfocados a la ayuda humanitaria, siempre enfocados también al desarrollo de las organizaciones comunitarias. Entonces casi todas las personas tenemos más bien una vocación de servicio, las personas que estamos ahora mismo en el Servicio Jesuita Refugiados. Me parece interesante también en la forma, como dice usted, de servicio. También hay esto... ayuda para emprendimientos, para que tengan una economía sostenible, porque los migrantes, usted sabe, vienen en una situación precaria, que se necesita darles la mano ampliamente. ¿En eso también se enfocan ustedes? Pero nosotros sí partimos de reconocer y sabemos también las profundas vulnerabilidades con las que vienen las personas. Y desde allí tal vez hacer nosotros tal vez un recambio en nuestro concepto, ¿no? En efecto reconocemos que son personas primero en situación de movilidad humana forzada. Entonces primero desde allí partir al criterio, ¿no? Desde un poco cambiar el paradigma. Para nosotros son primero personas en situación de vulnerabilidad, en situación de movilidad humana. Las personas que migran de manera forzada, no por su voluntad. Entonces uno de los conceptos, uno de los criterios y sobre todo algo que en lo que creemos es que nosotros estamos para trabajar con las personas en migración forzada con necesidad de protección internacional, que es el concepto como tal, ¿no? Entonces partir primero de esto, de personas con dignidad humana. Sí, más que todo, aquí lo que siempre nosotros desde de los espacios que nos brindan es lo humano. Así es. Diferente que uno también pasó, sufrió en calidad de migrante en el norte del país, en los Estados Unidos, y nos encontramos que sabemos la problemática, entendemos y que tratamos de colaborar de la mejor manera. Esto de jesuitas me parece muy importante que también le vean como
como una especie de ayuda espiritual, enrumbando caminos que les sirva, con Dios por delante siempre, ¿no? Sí, a ver, nosotros respetamos sobre todo a propósito de su concepto, la espiritualidad de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Primero, nosotros somos una organización ecuménica, pluralista, democrática, en el que para nosotros más bien es la fuente y sentido de vida la que determina la situación de cada una de las personas, independientemente de su credo religioso como tal. Entonces más bien lo que intentamos es desarrollar en las personas un profundo dinamismo y que se reconozcan primero como seres humanos en su espiritualidad interna, ¿sí? En su espiritualidad interna. Un poco nuestra línea no va para que sean jesuitas, entre comillas, ¿no? No pretendemos ideologizar para nada en lo absoluto. No es esa nuestra idea, sino que más bien la persona vaya recuperando su esencia, su ser, eso que lo llamamos espiritualidad. Entonces desde allí está el descubrimiento de como una persona con sus propias condiciones. De hecho, nuestro modo de proceder, que es una de las características, si llamámoslo así tal cual, nuestro modo de proceder es que la gente descubra su espiritualidad y entre comillas se haga cargo de su vida. ¿Sí? Ese es para nosotros el concepto de espiritualidad que trasciende más allá de cualquier credo religioso, ¿no? Va más allá. Pero con Dios por delante. ¿No? Por supuesto, para mí mi fuente de vida, mi sentido de vida es Dios. Claro. Para mí, Ramiro Casanova, para mí mi fuente de vida es Dios. Para una persona migrante, forzada, para una persona puede ser Mahoma, puede ser budista, cualquiera sea su fuente de vida. Entonces para mí como cristiano, católico, para mí es Dios. Para usted puede ser otra, si es Dios para usted, pues qué bueno. Pero nosotros más bien partimos de ese profundo respeto a su espiritualidad, a su creencia. Eso también es importante lo que toca, pero en este servicio... ahora sí es importante, tener inspiración en Cristo, en Jesucristo, ¿no? Pero como un Cristo vivo, como un Cristo militante. Claro. Sí, como un Cristo que vino a transformar vidas, y que vino también a transformar al mundo. Y el migrante, y también fue migrante Jesús. Si le miramos a Jesús como una figura histórica, él mismo fue desplazado, forzado, pero fue llevando su mensaje, ¿sí? Fue llevando su discurso, fue llevando su propia práctica de vida, su propia espiritualidad. Y claro, donde más se enfrentó a retos fue justamente con los sectores más dominantes. Hoy que están pasando una situación muy difícil los hermanos venezolanos. Así es. Que estamos tratando de encontrar las respuestas, ya que este 31 de marzo se terminan las legalizaciones. Ese es bastante crítico, bastante crítico. Y en todos los foros que hemos participado, encontramos también una displicencia o un desconocimiento, o no quieren acercarse, y llegan como a los 45% de que están registrados. Así es, menos. Era 35. Ya voy a dar los datos. Sí, claro. ¿Y ustedes cómo les asesoran, cómo les encaminan a los hermanos? Es bastante buena la pregunta y bastante inquietante y preocupante, la verdad. En efecto, a ver, este 31 de marzo se termina, en verdad, el proceso para que puedan regularizarse las personas en situación de movilidad humana, especialmente venezolanos. Desde allí ya hay un direccionamiento. Claro. Desde allí ya hay un direccionamiento, porque es justamente pensado y dirigido a hermanos venezolanos y hermanas venezolanas. Sí. Entonces esto no lo decimos al colombiano, al haitiano, al cubano, no, es exactamente el 31 de marzo para población venezolana. Entonces allí ya hay un sesgo. Sí, lo podemos decir así, hay un sesgo, necesariamente. A partir de eso, nosotros estamos muy alertas para que después del 31 de marzo mucha gente va a quedar
a la deriva. Mucha gente no va a tener un estatus regulatorio, un estatus de regularización como tal establecido. Y eso significa que van a quedar en algunos casos en desprotección, sí, pero sobre todo a quien afecta son a las niñas, a los niños y a toda la población en general. En este tiempo nosotros hemos logrado poder apoyar en la regularización de muchas personas, apoyar para que ellos tengan su visa, sus documentos, su visa especialmente. Y más que todo que se registren. Sí. Ahí era, creo que de la población que más punto. Sí, de que se registre, que se censen, que sí, la verdad. Que encontremos los caminos para poder para que sea reconocido como un sujeto de derechos aquí en el país. Y ahí entramos lo humano. Y de ahí entra lo humano, entra el concepto de la dimensión espiritual. Ahora mismo las cifras, son lo que querías dar. Ahora mismo tenemos cifras desde ACNUR básicamente, alrededor de 456,000 personas que están aquí en Ecuador. Sí, señor. ¿Sí? 456,000 ahora mismo. Sí, de esas 456,000 tenemos los datos también del Ministerio de Relaciones, están censadas al momento alrededor de 135,000 personas. Es decir que tenemos una brecha entre 200 y 300,000 aproximadamente de personas que no han alcanzado al censo. Entonces, imagínense, vamos a tener del 100% de personas, vamos a tener al menos un 60%, sin temor a equivocarme, de personas que no han alcanzado ni al censo, ni al registro migratorio, peor aún, a la regularización. Esa es más o menos la cifra que, así es, que dan en 60%. Y también viene esto, la fuerza, el apoyo y el deseo también de los gobiernos. Porque para obtener los documentos, aquí hay el consulado que les ayuda, que está pendiente, no se acerca, pero los costos son muy altos. Regresar, por ejemplo, a Caracas a obtener... No, es imposible. No, es imposible. Nosotros tenemos datos reales, estamos muy cercanos nosotros de las personas. En Venezuela, para que puedan sacar un pasaporte, su pasaporte, significan 2 años de trabajo. 2 años de trabajo. Entonces puedo decir que las circunstancias de Venezuela, por supuesto, son particulares y hace que sea casi imposible. Y encontramos también documentos tan sencillos, digamos la cédula, partida de nacimiento, que no pueden enviar desde allá apostillados como se necesita, que es un trámite, pero como que digan, no se vayan, quédense. Así es, cosa que no sucede en nuestro país, ¿no? Para nosotros es impensable eso, tal vez dar también otro dato. Los niños y niñas, para que puedan, en Venezuela es una ley que los niños y niñas pueden tener su cédula a partir de los 9 años. ¿Sí? Yeah. Eso es otro agravante, por ponerlo así. Muchas de las personas que ahora mismo han ingresado son niños y niñas en el rango de 0 a 7 años. Claro. Entonces ahí hay una brecha impresionante. Son niños que no tienen ninguna documentación. Entonces son casi apátridas. Ahí es el problema grave que también tienen las autoridades de gobierno a gobierno. Eso también, de parte y parte. Porque si van a poner unos 5 requisitos importantes que son insalvables acá en Ecuador. Pero si no había la posibilidad de obtener en el país de origen, ¿dónde van a obtener? Por eso también puedo decirlo, pues ahí hay una verdad, hay un sesgo desde nuestro estado ecuatoriano, del país, para que realmente sea muy limitado y se coarten, realmente sabiendo que la ciudadanía y la migración es universal, es un derecho. Es un derecho, ¿no? Entonces eso hay que decirlo y decirlo bastante bien, bastante claro. Así es. Artículo 40, 41, 42 de la Constitución de 2008 habla específicamente sobre cuáles son los derechos y obligaciones de la población migrante. De personas migrantes que estén en el Ecuador. Tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sí, así es. Igual acceso a servicios. Entonces eso hay que decirlo y hay que ponerlo con mucha claridad. Las puertas de este programa están abiertas cuando ustedes deseen el servicio jesuita, estamos a la orden. Nos informó muy bien de el papel que hacen ustedes. Me pareció
importante a las masas que llegan a ustedes, a los sitios, a la población vulnerable que en su trabajo. Yo les felicito, que sigan adelante y cuenten con nosotros desde este programa. Muchas gracias. Que tenemos en del Migrante, para que sigan compartiendo con nosotros esto de la labor que llevan ustedes. Mi estimado Ramiro. Muchas gracias a ustedes. Nomás terminar con lo que el Papa nos propone. Y el Papa nos propone que conjuguemos entre nosotros el verbo actuar. No desde primera persona, sino desde lo particular, sino desde la primera persona de singular, del plural. Nosotros actuamos. Sí. Nosotros actuamos. Es muy Entonces, bonito mensaje. agradecerles muchísimo por la oportunidad y desde el Servicio de Jesuitas Refugiados damos las gracias y saludamos la labor que ustedes hacen. Muy amable, gracias. Vamos a hacer la primera pausa publicitaria y retornamos también con un invitado muy especial. Les dejamos, antes Panchito, sí me gustaría también, luego del mensaje que nos entrega No Más Extranjero del servicio de jesuita, de esta reflexión que nos entregaron en toda la semana, y gracias a la colaboración de mi señora Paulinita, que escogió este hermoso para compartirlo con ustedes. El nombre es Gracias a los Padres. Le dejo y retornamos inmediatamente. Gracias. Hoy se me acercó un borrachín sucio y desaliñado, sin zapatos y con la camisa rota. Me pidió 5 pesos. Le di una moneda de 10. Me dijo: muchas gracias, patrón, que Dios se lo pague. Le exclamé: cuídate. No me quitaba la vista de encima. De pronto, su rostro se iluminó de alegría. Me dijo: ¿no te acuerdas de mí? Estudiamos juntos en la primaria y en la secundaria. Soy Toño. El trompo, me decían, porque era bueno para los golpes. Lo miré bien. Toño, claro que me acuerdo. Una vez nos peleamos y me ganaste, pero otra me defendiste de un tipo que me iba a golpear. ¿Qué te pasó? Triste, me dijo. Pues me pasó todo. Me metí a una banda, de ahí drogas, alcohol, mujeres, embaracé a 3, robé, golpeé gente. Estuve en el reclusorio 7 veces. Mis hijos son un desastre. No me quieren. Pensé en suicidarme 2 veces y ahora ando mendigando 5 pesos para comer y para beber. No más eso me pasó. Asentí con la cabeza y dije: qué triste. Él, con una sonrisa, me dijo: ya tengo para mi pulque de hoy, cuídate. Y se fue con su paso tambaleante. De camino, me puse a pensar del por qué nuestras vidas tomaron rumbos distintos si de niños tuvimos las mismas oportunidades, y me respondí en ese momento: la diferencia entre su presente y el mío fueron mis padres. Sí, porque yo tuve la mamá y el papá más malos del mundo. Mientras a él lo dejaban estar en la calle jugando y haciendo lo que se le pegara la regalada gana, a mí me tenían puesto horario y sanciones por no cumplir. Mientras a él no le decían nada por no ir a la escuela, a mí me pegaban si faltaba o si tan solo se me hacía tarde. Mientras a él le dejaban comer lo que fuera en la calle, fumar, tomar, mal contestar a sus mayores, yo me tenía que comer la sopa de verduras, tomar leche y jugos. Fumar y tomar, ni siquiera abordar el tema. Decir malas palabras o mal contestar, un revirón de cara con un manazo en la boca. Gracias, papás. Gracias a que yo tuve la mamá y el papá más malos del mundo, soy yo y no soy él. Hoy doy gracias a Dios por tener esos padres que me criaron con amor y disciplina. Gracias, mis queridos viejos. Los llevo en mi corazón hoy, mañana y siempre.
promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las mujeres olvidadas. Homenaje dancístico 2020. Venga y sea parte del estreno mundial de Susana Reyes, La Danza Butó de los Andes. Música en vivo de Moti Deren y artistas invitados de Chile y Ecuador. Las Mujeres Olvidadas, una impactante obra coreográfica en la que 5 artistas latinoamericanos escarban en la memoria profunda para desentrañar el universo íntimo femenino. Un hermoso tributo a la mujer que topa el corazón y llama a la conciencia. Miércoles 11 y jueves 12 de marzo, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre. Retire los pases en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos preparamos para el Censo 2020, la gran fotografía del Ecuador, que nos contará cuántos somos, dónde vivimos y en qué condiciones lo hacemos. Por eso, sé parte del conteo rápido de personas y viviendas, que se realiza en todo el Ecuador. Si tocamos tu puerta, recibe nuestra visita y responde las preguntas con sinceridad. Ten a mano tu cédula y una planilla de luz. Recuerda, este proceso no tomará más de 5 minutos. La información es confidencial y nos ayuda a prepararnos para el Censo 2020. Más información en www.censo2020es.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Flaxo Ecuador. Nuestra universidad presenta su oferta de maestrías 2019-2021. Nuestra universidad presenta su oferta de antropología, antropología visual, comunicación y opinión pública, desarrollo territorial rural, visual, economía del desarrollo, estudios socioambientales, estudios urbanos, economía del desarrollo, estudios socioambientales, política comparada, género y desarrollo, relaciones internacionales, sociología política, relaciones internacionales, que ofrece un conjunto de programas docentes encaminados a mantener estándares de excelencia en la enseñanza de posgrado, con una planta docente que cuenta con títulos de PhD o equivalentes de las mejores universidades del mundo. Nuestros profesores tienen equivalentes de nacional de posgrado, cuya base mínima nuestros profesores tienen numerosas publicaciones científicas dentro y fuera del país, 14 programas de maestría en ciencias sociales, alta inserción laboral y doctoral, excelencia en la enseñanza de posgrado, contamos con becas y asistencia financiera, excelencia en la enseñanza de posgrado, hasta el 31 de mayo. Iniciamos clases en octubre. Inscripción en línea. Iniciamos clases en octubre. Flaxo. Inscripción en línea.es. Tu posgrado en Flaxo. Flaxo.edu.es. Tu posgrado en Flaxo. Bien, gracias por estar con nosotros en el segmento educacional. Estamos de plácemes, está aquí el doctor Raúl Salgado. Él es profesor investigador de la Flaxo, responsable en maestría de Relaciones Internacionales y fundador de CIPRI, que también nos puede indicar qué es CIPRI. Raúl, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Muchas gracias nuevamente por dialogar con nosotros. CIPRI es una red o una asociación de profesores de acá, no solamente de las universidades de Quito, sino también del Ecuador, que significa Red de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que se creó en abril del 2015, justamente a 6 meses de lo que yo llegué acá. Nos reunimos por algunos eventos y vimos la necesidad de fundar esta red, asociación de profesores que investigamos en ciencia política y relaciones internacionales aquí en Ecuador. ¿Usted fue migrante? Sí, como ya usted conoce, yo pasé 22 años fuera del país. Y ahora ya estoy 5 años nuevamente aquí en Ecuador.
¿qué podemos decir? El migrante en el exterior y ahora el migrante dentro del Ecuador. ¿Cómo se encuentra, cómo le ve ese panorama? ¿Cómo en su adentro dice también fui migrante, pero en otras perspectivas, en otros proyectos? Cuéntenos un poquito. Bueno, es interesante la pregunta que me hace, ¿no? ¿Cómo ve el migrante que estaba afuera y ahora el migrante que está acá? Es interesante porque cuando yo regresé en el 2000, yo llegué aquí el 2 de enero del 2015, en muchos de los casos me veía también como un migrante nuevamente acá después de 22 años en el exterior, sí. Por muchos aspectos, ¿no? Hay una variedad de aspectos y estando fuera del país uno se ve muy bien las cosas, pero también se pierde muchísimas cosas, no se percibe y no se ve la realidad tampoco, ¿no? Entonces hay ese doble problema ahí, porque el momento que uno se sale de acá se tiene expectativas también, pero se llega allá y se choca con tantas dificultades, problemas. Algunos van con unas esperanzas muy amplias, ¿no? Y de repente se llega y se encuentra con la realidad. E igual, cuando uno se trata de retornar, cuando se está pensando en el retorno, también se tiene muchas expectativas. Se llega acá y se golpea con la realidad. Pero yo creo que, como siempre he dicho yo, la planificación es importante ver cómo es que voy yo a organizar mi vida, si es que tengo familia, cómo voy a organizar mi familia. Y la cosa para el migrante no es fácil. Siempre hay que tener eso en cuenta, que es un doble esfuerzo porque además de eso es incluso mucho más, tomando en cuenta que algunos migran a países en los que se habla otro idioma. Y eso, la mayoría hoy de jóvenes que salen estudiando del bachillerato sin rumbo, la mayoría quiere emigrar, quiere irse por los familiares que sepa que están bien en Estados Unidos, que están en Europa, o los padres, de unirse. También eso influye muchísimo. Definitivamente. Lo que sí tiene que estar claro es que la migración es uno de los caminos bastante fuertes, difíciles. Hay que tomarle muy cuidadosamente la decisión. Y también hay que tener una decisión planificada. Si es que me voy, más o menos debo tener la idea de lo que voy a hacer, ¿no? No solamente decir, bueno, me voy y punto, ¿no? Pero más o menos investigar, tratar de pensar, hacerse un pequeño plan. Los planes no son cosas que se ejecutan definitivamente así como están planificados. Claro. Los planes es yo siempre digo, un plan es una guía que nos ayuda como a seguir, pero no definitivamente es lo que debemos 100% hacer, ¿no? Sí, en el camino siempre se nos encuentra una cantidad de problemas, o también exacto, sí, y a veces también situaciones de la vida, de fortuna, ¿no? Por ejemplo, o incluso por motivos de alguna relación que se establece, también cambia la vida. O sea, el plan sirve de alguna manera, pero no es exactamente lo que va a ejecutarse. Usted, todo el plan de estudio que tuvo en los Estados Unidos, prácticamente, en Europa, usted sí miraba esto, lo que va a suceder y a lo que va a venir al Ecuador, y el papel importante que hoy está desarrollando en la Flaxo. Bueno, en realidad no. Como había dicho ya en alguna ocasión, yo emigré como una gran cantidad de ecuatorianos, pensando más bien en regresar a estudiar acá. Esa era mi planificación. Yo antes de irme de acá había estado cursando en la Universidad Central, hice mi preuniversitario, estaba en el primer año de finanzas, pero realmente la educación sí era un desastre en ese tiempo, 1993 estoy hablando, y había una fuerte desilusión de parte de mi personal, ¿no? O sea, yo realmente nací en un pueblo pequeño, Pepinales, Alausí, y
la educación que nos dieron era que hay que respetar a las autoridades, hay que respetar la propiedad privada, hay que respetar a la gente, que hay que posicionarse de una forma de respeto y que le respeten, ¿no? Pero yo me acuerdo, y por qué yo realmente tomé la decisión de salirme de la universidad, es porque cuando yo llegué a clases, había una tremenda gresca entre la policía y los estudiantes de jurisprudencia y ciencia política que estaban al lado, muy cerca de la facultad. Y entonces yo digo, no, pues esto no es realmente la civilización que pregonaba la gente que se encuentra en la ciudad de Quito, ¿no? Y un alto nivel de universidad. Exacto. En una escuela o colegio tal vez, pero no una universidad. No. Bueno, el típico problema que después yo ya me enteré mucho más, ¿no? En el que se vivía en la Universidad Central, pero que gracias a Dios creo que ahora ya no se escucha mucho, creo que está un poco más organizado. Entonces yo me salí, pero me fui al servicio militar, porque ese era otro de los problemas, ¿no? Otra cosa hay que... Otro camino también para salirse, claro. Al servicio militar, porque ahí había en ese tiempo obligatorio, claro, ¿no? Entonces también si no tenía plata, entonces obligatorio tenía que ir al servicio militar. Entonces salí al servicio militar y por ahí unos amigos del colegio, del pueblo, me dicen, ¿qué estás haciendo, no? ¿Por qué no te vienes para acá? Claro. Pero yo quería regresar, yo ya regresé a la universidad para hablar con el decano me dice, claro, puedes regresar tranquilamente, pero yo salí en enero y dice, espérate hasta octubre, en octubre puedes regresar nuevamente, te reincorporas porque ahora es un poco difícil. De todas maneras, digo, bueno, yo me voy ahora a abril y regreso para octubre, ¿no? Para reincorporarme a la universidad, pero realmente regresé en el 2 de enero de 2015, definitivamente, para trabajar ya acá. Pero también aprovechó el tiempo. Usted en graduarse en Londres, en la universidad, en la mejor, y traer su PH para el servicio, eso también para el beneficio de los ecuatorianos. Bueno, en realidad yo nunca pensé quedarme en Europa, yo siempre tenía en el interior de mí esa como necesidad de regresar. De hecho, yo siempre extrañaba a mi patria, sobre todo porque, bueno, me fui joven, ¿no? Y no me fui con ese problema y que van una gran cantidad de padres de familia, ¿no? De familias enteras que van prácticamente dejando una gran cantidad de deudas, así, haciendo sacrificios demasiado grandes, ¿no? No, en mi caso, porque yo era tan joven, entonces, y bueno, en ese caso mis padres, claro, me apoyaron, pero nunca me dijeron te regalo, no tenía que devolver el dinero. Pero yo siempre quería regresar, nunca pensé en que me iba a quedar definitivamente allá, ¿no? Pero sí, siempre tenía esa idea de algún momento regresar y contribuir al desarrollo del país, de alguna forma, ¿no? Entonces, ya me casé, ¿no? Tengo 3 hijos, ¿no? Ahora. Y siempre había el problema de que por la familia no podía regresar. Entonces buscaba una oportunidad donde que realmente, eso es lo que digo, planificar para regresar, ¿no? Entonces, cuando yo entré en contacto con Aflaxo, tenía ese contacto y ellos me ofrecieron el puesto de trabajo, entonces era una gran oportunidad para regresar. Y ahora está de esa trinchera también apoyando al mundo migratorio, porque con su experiencia puede llegar a obtener buenos beneficios, más que todo de los migrantes retornados. Sí, de todas maneras hay una dificultad grande ahí, porque cada migrante es un individuo y cada individuo tiene su propia expectativa, tiene sus propias experiencias, tiene sus propios problemas, tiene también sus propias virtudes, conocimientos, ¿no? Y hay un problema también entre cada uno de los migrantes, ¿no? Y parte de mí también a veces, porque pensamos que nosotros ya porque vivimos tanto tiempo o experimentamos también sabemos todo. Acá también hay gente que ha experimentado, se ha desarrollado, ha transformado su vida, ha luchado, ¿no? Hay que tomar en cuenta que hay esos dos polos, el polo migrante y el polo que se quedó acá a sufrir, porque realmente acá el problema que tuvieron los ecuatorianos a partir de 1998, 99, hasta el 2010 por ahí casi, era bastante fuerte, ¿no? Es prácticamente en algunos casos está denigrante,
¿no? De sufrimiento y de tener bastante fuerza para sobreponerse a esas dificultades. Y ahí encontramos de que los migrantes en el exterior con las remesas apoyaron mucho la economía en el Ecuador. También definitivamente. Eso, fue un pilar fundamental al enviar las remesas. Claro, si ustedes hacen una revisión prácticamente del ingreso económico del Estado, del país en general, hubieron como unos 3 años donde que se vivía de las remesas, ¿no? De las remesas. O sea, uno de los rubros más altos del ingreso del país. O sea, en ese sentido hay que reconocer el esfuerzo de los colegas, de los amigos, familiares, que yo tengo muchos familiares fuera también, porque ellos tampoco se olvidaron nunca del país, de la familia, ¿no? Algunos sí, pero no todos. Yo creo que la mayoría siempre ha contribuido. Sí. Eso, estamos en la lucha tratando de pequeñas trincheras, tratar de apoyarles, de ser lo mejor. No sé si en la convención que va a llegar en octubre de CIPRI tenemos ya poco tiempo como para que nos explique lo que viene, esta actividad en octubre y noviembre. ¿Se puede incorporar un poquito esto de los migrantes? Definitivamente. O sea, le voy a decir la temática realmente del Congreso. Este Congreso realmente se realiza por 5ª vez ahora acá. Se enfoca en los retos de la política internacional en América Latina, democracia, representación y equidad. Y dentro de esos retos de la política internacional en América Latina está la migración, definitivamente. Es uno de los factores más importantes y controvertidos y también prácticamente un reto de la política activa, ¿no? Y también un reto de los que hacemos academia, ¿no? De entender y tratar de explicar toda esta transformación, impacto social, impacto político y económico, ¿no? Eso es importante. Ahí definitivamente estaremos también invitando a los medios. De hecho, tenemos un panel de medios de comunicación que sería bienvenido a ese panel. Claro. Tenemos paneles también de rectores, donde que también se enfocan a discutir las realidades de la educación a nivel superior. Tenemos una variedad de temáticas que le voy a exponer rapidísimo, donde lo que se trata realmente en estas discusiones no es solamente quedarnos en la discusión entre académicos, ¿no? Claro. Siempre hay esa crítica de que por un lado está la academia y por el otro lado están los actores políticos, la sociedad. Y la idea de CIPRI ha venido realmente desarrollando esa oportunidad para combinar entre los actores políticos y los actores educacionales, ¿no? En este caso la academia, con el mismo hecho de tratar de combinar esa reflexión académica que hay con la realidad que se vive en el país. Por eso tenemos algunas líneas de investigación donde que académicos, estudiantes pueden presentar ponencias y discutir de lo que están investigando, de los resultados de sus investigaciones, y la gente común y corriente puede asistir sin pagar, y solamente deben pagar los que realmente quieran un certificado para enriquecer su carpeta o alguna cosa, pero en sí es para el público que no va a participar, no va a exponer, para ellos realmente es gratis. Y las líneas de investigación en las que vamos a recoger ponencias y discusiones, mesas de discusiones, en las relaciones internacionales tenemos la hegemonía, regionalismo y poder en el escenario internacional, comercio internacional e integración, política exterior, en ciencias políticas, participación y regímenes y sistemas de representación, Estado, Big Data y sociedad de la información, justicia, corrupción y transparencia. Dentro de estas líneas hay una gran cantidad de otras semilíneas que si tengo un poco más de tiempo podría explicar. Con mucho gusto. Usted sabe que las puertas de este programa están abiertas. Por el momento estamos ya por concluir. Le quedo muy agradecido, mi doctor, que nos haya acompañado, que esto es muy importante de conocer, Raúl. En esto del mundo migratorio
de los que fuimos, regresamos y estamos haciendo patria ahora dentro de la tierra, también es muy importante. Le quedo muy agradecido, espero que nos acompañen en una próxima oportunidad y que pues sea todo en beneficio de los migrantes retornados. Sí, muchísimas gracias. Solamente para concluir, que este congreso ya va a ser anunciado en breve. Hay una página web de la red, página web de CIPRI, donde que van a encontrar toda la información y van a encontrar las líneas de investigación, los campos. Y lo más importante es que hay un cronograma, eso tienen que tomar atención, el cronograma desde cuándo pueden presentarse los colegas que están escuchando, académicos y también la gente que quiere asistir a estos eventos. La fecha exacta es desde el 19 de octubre al 22 de octubre, 19 y 20 en la Universidad Andina Simón Bolívar y el 21 y 22 sería en Flaxo, las dos universidades que vamos a trabajar conjuntamente. Perfecto, muy amable, gracias. Y a ustedes agradeciéndoles su amable compañía y esperando que haya sido de su gusto, nos despedimos hasta el próximo miércoles, que tendremos una cita aquí por la radio CCE 940 AM en su programa que es bien ecuatorianísimo. En el control máster nos acompañó Panchito Viracocha y acá en la producción, en la conducción y dirección general, este es su servidor Fabián Almeida Castro. Le decimos mil gracias, cuídese mucho, bye bye. Amigos nuestros, aquí con... Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 3 cuentos infantiles llegan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, gracias a la imaginación y creatividad de la escritora Marta Jiménez. El elefante azul, con su sueño de ser futbolista. Los salmos del poeta, que narra la historia de Lolita, que recibe la herencia literaria del mar azul. Y el circo del ruiseñor azul, que recoge la historia del pueblo de Amaranto, donde canta un ruiseñor y el trigo sacia el hambre del pueblo. Su presencia será parte de estas historias el día 13 de marzo a las 6:30 de la tarde, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Soldados ecuatorianos ofrendaron su vida por nuestra patria, luchando por el